¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Ángel, soy del FEP, la actual presidencia del Centro de Estudiantes. Y en esta ocasión seguimos con el ciclo de clases de apoyo para el curso de ingreso 2023. En esta ocasión vamos a estar abordando el texto de Federico y Agresti, Sociedad y Estado en el mundo actual, parte 1. Es un texto que, como verán, se divide en dos partes que tienen una estrecha relación una con la otra. Y bueno, la idea de este encuentro es poder darles una mano para la comprensión del texto y que así se les haga más sencillo la resolución de las distintas actividades que se vayan planteando en este curso de ingreso. Bien, antes de empezar vamos a nombrar algunos puntos importantes. Es uno de los textos más extensos que tenemos en el curso de ingreso. Es un texto que particularmente nombra diversos sucesos al mismo tiempo en diferentes lugares o en mismos lugares del planeta. Y es quizás esto lo que lo hace un texto un poco más complejo y un poco más difícil de llevar. La idea justamente de hoy es poder analizar y poder estudiar el texto de una manera más práctica, de una manera más cómoda para que a ustedes les pueda resultar más sencillo el poder estudiar este texto. Vamos a utilizar una diapositiva. La diapositiva va a ir marcando aquellos sucesos importantes que nos va a traer el texto y la idea va a ser explicarlos, ir narrándolos poco a poco para que ustedes tengan una idea completa de qué es lo que sucedió en ese determinado hecho, en ese determinado periodo y sobre todo lo importante, qué efectos generó eso que sucedió. Bien, arrancamos con la diapositiva. ¿Cómo nos vamos a manejar? Vamos a poner en primera instancia el subtítulo del texto para que podamos comprender a qué nos estamos refiriendo, a qué momento del texto nos estamos refiriendo, así podemos darle una continuidad a la lectura también a la par de que vamos haciendo el análisis. Bien, para los autores hay dos cuestiones principales, para Federico y Agresti hay dos cuestiones principales que hay que estudiar y hay que analizar. La primera es la caída del muro de Berlín en 1989 y la segunda es la caída del muro del Caribe en el siglo XXI. Para comprender el mundo actual, consideran los autores, hay que analizar estos dos hechos, hay que darles características a estos dos hechos para poder comprender de qué se trata. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del muro de Berlín? El muro de Berlín se da en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría, lo vamos a ver más adelante, fue una disputa territorial, económica, política y militar que tuvieron los Estados Unidos con la Unión Soviética. La Unión Soviética implicaba a los países de Rusia y otros países satélites. Cuando hablamos de países satélites, hablamos de países que responden a la influencia de este país principal, en este caso Rusia, la Unión Soviética, y por su lado también Estados Unidos tenía sus propios países satélites en los que ejercía su influencia. Vamos a analizar esa disputa en profundidad un poco más adelante, pero vamos a lo puntual del muro de Berlín. El muro de Berlín nace, se construye en 1961. No fue una división, como vamos a ver en el muro del Caribe, una división estratégica, una división económica, sino que fue una división total. Una división tanto política, como económica, como cultural, pero con el agravante, podemos decir, de ser una división física. Hubo un muro construido por ladrillos, custodiado por militares del ejército soviético, que dividió a la ciudad de Berlín, una de las ciudades de Alemania, en dos facetas. Berlín Occidente, perteneciente a la influencia de los Estados Unidos, y Berlín del Este, perteneciente a la influencia soviética. Esto se va a repetir en la Guerra Fría cuando un mismo país se divide por influencias políticas. Va a pasar en Corea y va a pasar en Vietnam, pero lo vamos a ver más adelante. Este muro, como habíamos establecido, simbolizó la división más trascendental de toda la época de la Guerra Fría. Una división completa, una división donde no se permitía el acceso de un lado al otro. ¿Qué fue lo que determinó la caída del muro de Berlín? Bueno, en resumen, podemos analizar la caída del muro de Berlín y coincidir también con la caída del Estado soviético. La política económica, la política militar, la política social, la política tecnológica, porque la tecnología, vamos a ver acá, es una herramienta política también, va a empezar a retroceder, no va a tener alcance, no va a ser suficiente para pelear contra la otra gran potencia enfrente que era los Estados Unidos. Y en la derrota, en esto de empezar a perder influencia, territorio y poder, es que el muro de Berlín va a recibir la presión de la sociedad de Berlín del Oeste, la sociedad de Berlín comunista, podemos decir, soviético, comenzaba a ya no querer tener un muro que los divida de sus amigos, de sus familiares, de sus conocidos, y además veían del otro lado cómo las nuevas tecnologías, cómo la nueva comunicación, cómo los ideales de
libertad y democracia que traía Estados Unidos como novedosos para el mundo, empezaban a generar una especie de recelo en las otras personas que estaban de este lado del muro aconteciendo lo que sucedía. Pero bueno, acá lo que tenemos que remarcar y lo que es importante es que el muro de Berlín dividió a una sociedad durante mucho tiempo, 1961 a 1989, y que la caída del muro de Berlín coincide con la caída de los muros, la caída de esta resistencia que tenía quizás el modelo de globalización. Después vamos a ver a qué nos referimos con estos conceptos de globalización, el modelo de globalización que después iba a establecerse con el predominio estadounidense. Y después tenemos la caída del muro del Caribe en el siglo XXI. ¿A qué nos referimos con el muro del Caribe? Nos referimos a una cuestión no tanto física. Acá ya no había un muro, acá la única división son las aguas que separan el Caribe de Estados Unidos, pero claramente es muy sencillo superar esa frontera. Son aguas navegables que no tienen ninguna complicación. Pero cuando hablamos de la caída del muro del Caribe nos estamos yendo para atrás en la historia y viniendo para adelante. Nos vamos hacia el siglo XX, hacia más precisamente la Revolución Cubana, la revolución de Castro, del Che Guevara, de Fidel Castro, del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, esa revolución social, esa revolución política que se dio dentro de lo que es la isla de Cuba en oposición al predominio de Fulgencio Batista, un militar financiado por los Estados Unidos para ejercer control y dominio e instalar los servicios de hotelería en la isla de Cuba, que tuvo del otro lado una población que durante mucho tiempo estuvo disconforme con eso, y la manera de demostrarlo fue a través de apoyar esta revuelta política, esta revuelta militar que realizaron Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos en su momento. En 1960, luego de lo que fue la Revolución Cubana, luego de que este nuevo régimen político se instaure en el poder, la respuesta directa, inmediata de los Estados Unidos es el bloque y el embargo comercial y financiero. Cuando hablamos de bloque, embargo comercial y financiero, nos referimos a que Estados Unidos cierra, prohíbe hacia adentro suyo toda relación comercial, toda relación económica con la isla de Cuba. No se puede vender nada, no se puede comprar nada, no se puede prestar absolutamente nada. Pero no solamente así, Estados Unidos iba a ejercer su poder preponderante en todo lo que es el continente americano y en los otros países del mundo para generar problemas y conflictos a todos los países que quieran comercializar con Cuba. Iba a haber una fuerte presión para todos los países del mundo que quieran comerciar con Cuba. Y cuando nos referimos a la caída del muro del Caribe, porque justamente estamos hablando de este bloque, puede interpretarse como un muro, nos referimos al año 2015, cuando el gobierno de Estados Unidos, en ese momento encabezado por Barack Obama, y el gobierno de Cuba, en ese entonces encabezado por Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, deciden retomar las relaciones económicas, las relaciones políticas, las relaciones sociales, diplomáticas, dando fin a este periodo de bloqueo, a este periodo de no contar absolutamente para nada y prohibir absolutamente todo a la isla de Cuba, a la isla caribeña. Estos son los dos hechos que van a navegar en todo lo que es el análisis del mundo actual, qué sucede con la caída del muro de Berlín y qué es lo que sucede en estos periodos donde los países vuelven a retomar algunas de sus relaciones políticas, diplomáticas, después de muchos años de no haber tenido ninguna de estas relaciones. Seguimos con la próxima diapositiva. Como vemos, hay tres fases también que van a caracterizar el mundo actual. La primera va a tener que ver con la caída del muro de Berlín hasta el atentado de las Torres Gemelas en 2001. La caída del muro de Berlín simboliza la época de aperturismo económico, de libertad de las fronteras, de libertad de mercado, etcétera, etcétera. Con el atentado a las Torres Gemelas va a haber un retroceso en todas esas cuestiones y se va a empezar a imponer un proteccionismo más estratégico. Después vamos a tener desde este 2001 cómo se fue dando la sociedad en este 2001. Este proteccionismo, este nuevo tipo de política generó grandes beneficios económicos a diferentes países del mundo, pero después íbamos a encontrar a nivel internacional nuevamente una crisis financiera que tuvo una gran semejanza con la sucedida en el 1929, el crack de la bolsa de Wall Street, cuando las acciones de todo el mundo que cotizaban en Wall Street
bajaron, se quebraron, fundieron, generando pérdidas multimillonarias. Y finalmente, desde la crisis económica de 2008, de países que tratan de volver a tender sus puentes para poder relacionarse económicamente y poder solventarse en las crisis económicas, nos encontramos con los primeros meses de 2016, donde vamos a ver conflictos entre Rusia y Ucrania y conflictos entre Inglaterra y la Unión Europea, el llamado conflicto Brexit, la decisión de los ingleses de Gran Bretaña dejar de formar parte de la Unión Europea para pasar a formar su propio espacio político, social y económico. Seguimos con el subtítulo Un repaso del siglo XX. Vamos a encontrar en uno de los autores citados por Federico de Agresti varias veces, que es Eric Hobsbawm, que va a establecer que el siglo XX fue corto y violento. Sucedieron pocas cosas en muy poco tiempo, pero fue muy violento. ¿Y cuáles fueron esas pocas cosas que sucedieron? Está sintetizado acá. Fue muy violento porque hubieron muchas muertes, porque hubieron muchos genocidios en diferentes puntos, pero fueron hechos puntuales que tuvieron que ver con un hecho particular. Vamos a ver que es una época de 3 guerras principales que marcaron los tiempos. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. En esta Primera Guerra se enfrentan Gran Bretaña, Rusia y Francia, para posteriormente incluirse Estados Unidos en 1917, contra Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Este conflicto generó 10 millones de muertes y también generó la modificación de las estructuras sociales y políticas de la comunidad. Se disolvieron muchas monarquías. Cuando hablamos de monarquías nos referimos a aquellos países donde hay un rey y una reina que administra la totalidad de la política. Ese tipo de política empieza a disolverse en estos imperios, el austrohúngaro y el otomano, con la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y además de esto, las zonas territoriales se dividen. Los países que tenían influencia con el Imperio Austrohúngaro, con el Imperio Otomano, empiezan a quedar libres, no tienen ninguna dependencia de ningún país. Y esto, como vamos a ver más adelante, va a generar conflictos en diferentes países del mundo, conflictos que hasta el día de hoy no se resuelven, como en Siria, Medio Oriente, etcétera, etcétera. Después nos sigue la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945. Esta guerra enfrentó a los países nazifascistas del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En la Segunda Guerra Mundial el despliegue armamentístico iba a ser total, iban a haber diferentes genocidios, diferentes exterminios masivos, como el sucedió en el Holocausto contra la población judía, o los bombardeos de Estados Unidos a las islas Fukushima y Nagasaki del Japón. Esta violencia, este ensañamiento que se generó durante este periodo iba a significar la necesidad de acuerdos internacionales, de tratados que vayan a resguardar y que procuren vigilar y custodiar los derechos humanos para evitar este tipo de conflictos y este tipo de sucesos. Los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, producto de que las fuerzas de Hitler hayan invadido territorio soviético que hasta el momento no formaba parte de la guerra, y en ese momento se generó una especie de vinculación entre dos enemigos antagonistas que iba a tener la historia, Estados Unidos y la Unión Soviética, que en la Guerra Fría, desde 1947 hasta 1989, enfrenta a estas dos grandes potencias económicas, políticas y militares en una contienda que no va a tener un enfrentamiento directo, un enfrentamiento armamentístico directo entre estos dos países, pero sí va a generar enfrentamientos en sus estados en disputa, generando tensiones sociales, tensiones políticas y muchas contradicciones en los otros países que tuvieron que participar indirectamente de este conflicto. Bien, antes de continuar con los otros subtítulos, vamos a analizar este apartado que tiene el texto donde va nombrando diferentes sucesos históricos que se van dando en estos años. Primero, en principal, tenemos el nacimiento del FMI y el Banco Mundial, el nacimiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Cómo se da el nacimiento de estas dos entidades financieras? Se da en los llamados acuerdos de Bretton Woods. ¿Qué se resuelve en estos acuerdos? El objetivo era generar entidades económicas, entidades financieras que brinden apoyo a los países
que estaban para 1944 ya saliendo de lo que era el conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial. En esencia, estas entidades iban a ser grandes prestamistas a nivel internacional. Después vamos a observar cómo diferentes medidas políticas terminan generando que estas entidades comerciales no solamente presten recursos económicos, sino que también impongan determinadas políticas y determinados requisitos que los países deben cumplir para poder llevar a cabo estos préstamos. Seguimos con lo que fue la liberación de Auschwitz. Esto se dio todavía en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1945, las fuerzas de los aliados llegan a la ciudad de Auschwitz y liberan uno de los campos de concentración más grandes de la historia, donde se asesinaron a millones y millones de judíos durante todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Esto se enmarcó en la idea de la llamada solución final para el colectivo ideológico de los nazis. La solución final era el exterminio masivo de todos los judíos y toda la masacre, toda la tortura, todo lo que se encontró, que se hizo público en el contexto de la guerra y después, todo lo que vivieron aquellas personas que terminaron en ese lugar, fue lo que generó las bases para una política, como habíamos dicho anteriormente, que vaya en búsqueda de solventar, cuidar, proteger a los derechos sociales. Por eso vamos a ver que en octubre de 1945 se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que iba a pelear por los derechos sociales, por los derechos humanos, por los ideales de justicia, a fin de que estos actos se dejen de cometer. Más adelante la ONU iba a tener una organización dentro de ella dedicada a la educación, a la ciencia y a la cultura, que sería la UNESCO. Seguimos ahora con los estados de bienestar. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de políticas? Los estados de bienestar nacen en primera instancia a raíz de la crisis de 1929, el crack de la bolsa de Wall Street, pero se empiezan a profundizar luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué se basaron estos estados de bienestar? Se basaron en conceptos del pleno empleo, se basaron en conceptos de seguridad social, de derechos humanos, de generar condiciones de salud, condiciones de bienestar, condiciones de educación, condiciones de aprendizaje, de generar estados que se preocupen de las cuestiones sociales, que el gasto público, que todo lo que se genera a través del Estado esté orientado al crecimiento, al sustento de las grandes mayorías dentro de la sociedad. Vamos a ver ahora lo sucedido con la Comunidad Económica Europea de 1958. En este año, Alemania, Bélgica, Italia, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos deciden aliarse en torno a generar estrategias comerciales regionales que posibiliten a ellos la comercialización, los beneficios económicos, la posición de las mercaderías y diferentes acuerdos que generen el crecimiento común de estas regiones. Y en 1993 se iba a dar la consolidación de la Unión Europea, que establece también en este periodo la creación de una moneda común para que todos estos países puedan llevar a cabo sus economías, la constitución del euro como moneda común en toda esta región. Vamos ahora a lo sucedido en 1968, el Mayo francés. ¿En qué se basó el Mayo francés? Fue una revuelta que protestó por el orden social, las estructuras sociales, cómo era la economía, cómo era la política, cómo eran las instituciones. Los jóvenes querían cambios en las instituciones, cambios en la manera de ver a la sociedad. Ellos creían que se estaba caminando hacia una sociedad de consumo, sin valores, sin nada trascendental, sin nada que tenga algún atractivo para ellos. Y estos jóvenes empezaron a movilizarse, empezaron a generar revueltas en todo lo que fue París, y con el tiempo se fueron aliando a sectores sindicales, a sectores obreros, que también generaron presión, que también generaron revuelta a fin de cuestionar el orden establecido. Estamos hablando de una época de mucha convulsión. Teníamos a la guerra de Vietnam en ese momento en transcurso, que vamos a ver más adelante, un conflicto armado entre Vietnam y los Estados Unidos, que todos los jóvenes protestaban, que consideraban que no era necesario que siga habiendo guerras, que debería haber otro tipo de políticas, otro tipo de sociedad, otra manera de resolver las cosas. Y teníamos a nivel internacional a muchos jóvenes y a muchos sectores de la sociedad conmocionados con lo que había sucedido en 1967, más precisamente en Bolivia y más precisamente con el asesinato de Ernesto Che Guevara, quien había sido partícipe activo de la Revolución Cubana del 59, que había sido finalmente asesinado, y todo lo que fue su mensaje, todo lo que fue la visión
de la realidad que él tenía para ese entonces, generó mucho revuelo a la hora de su fusilamiento. Si bien el Mayo francés no tuvo grandes implicancias políticas, sí generó ciertas modificaciones en las estructuras de la sociedad que el gobierno francés, que el gobierno de París tuvo la obligatoriedad de respetar y llevar a cabo debido a todas estas protestas que se dieron en diferentes lugares de toda París. Seguimos en 1968 con el surgimiento del ARPANET. En este momento, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados, dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, elaboró un proyecto de mensajería cifrado y en códigos, en la que un mensaje se dividía en diferentes fragmentos y se enviaba a múltiples lugares en un mismo tiempo. Luego de un tiempo, en 1969, el ARPANET envía el primer mensaje conocido como el primer correo electrónico de la historia, en 1969, y lo que consolidó también uno de los principales hallazgos tecnológicos que después iban a simbolizar el poderío en las tecnologías de la comunicación, que también iban a tener una cuestión trascendental en todo lo referido a la Guerra Fría. Seguimos en 1973 con la OPEP. La OPEP fue la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y si bien se había creado en 1960, en 1973 tomó una de las medidas políticas y económicas más trascendentales. Esta organización tenía como objetivo regular el control del comercio del petróleo. El petróleo era el sustento de la maquinaria industrial de los años del estado de bienestar y de las políticas sociales que tenían los Estados Unidos. La OPEP era liderada y encabezada por Arabia Saudita, Kuwait, Irak y Venezuela. En este año se estaba llevando a cabo la guerra de Yom Kippur de los israelíes contra los palestinos. ¿Qué influencia tuvo este conflicto con la decisión de la OPEP? Sucede que las principales potencias del mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña en su momento, deciden apoyar a los israelíes en este conflicto contra los palestinos, de manera que son los israelíes los que terminan ganando esta guerra. Esto generó el descontento de la OPEP, y la OPEP era uno de los principales clientes de estas potencias porque el Estado industrialista, la política económica y laboral que tenían ellos se financiaba a través de las industrias, y las industrias, las maquinarias, funcionaban a través del petróleo. Por ende, lo que deciden los países de la OPEP es embargar todos los barriles de petróleo y aumentar excesivamente el precio del barril de petróleo. De manera que esto generó un quiebre en la política económica de las potencias del lado de Occidente, que determinó el fin de los estados de bienestar y el surgimiento a futuro de lo que serían las políticas neoliberales. Seguimos ahora con la guerra de Vietnam, que arranca en 1955, pero finaliza en 1975 para estas épocas que estamos analizando. En ese momento los Estados Unidos envían tropas a Vietnam del Sur para controlar y terminar con la influencia comunista dentro de lo que era Vietnam. El desarrollo de la guerra de Vietnam fue un hecho particular en la historia de los Estados Unidos, simbolizó una de las pocas derrotas militares que tuvo Estados Unidos en su historia. Los Vietcong del Sur, los comunistas, lograron vencer a los estadounidenses que debieron retirarse de Vietnam del Sur y volver con sus tropas derrotados y muy cuestionados por la sociedad en esos años. Recordamos el Mayo francés, que los jóvenes en protesta con todas estas cuestiones políticas, con una política de guerra, con una política de armas nucleares, con una política de violencia permanente. Este hecho generó el descontento de un gran sector de la sociedad en contra de esta política de guerra que tenía los Estados Unidos. La gente no entendía por qué Vietnam, tan alejado de los Estados Unidos, tenía que ser un conflicto armado, donde muchos jóvenes, donde muchos militares estadounidenses tenían que ir a enfrentarse a territorio desconocido, a territorio hostil, por motivos que nunca quedaron de todo claros para la sociedad en esos años. Seguimos con la transformación económica de China en 1978, encabezada por Deng Xiaoping, que establece las bases de una política económica con aperturismo al exterior, el libre mercado, la introducción de las tecnologías y la reforma de la propiedad de la tierra, cómo se generaba riqueza a través del ganado, a través de la agricultura, dentro de lo que era el territorio de China. Estas reformas económicas, estos cambios en la estructura, esta nueva estrategia económica simbolizó un crecimiento abismal de todo lo que fue
China, que pasó de ser un país subdesarrollado a ser en la actualidad y después de poco tiempo una de las principales potencias económicas mundiales. Y finalmente tenemos lo que fue el Glasnost y la Perestroika de Mikhail Gorbachev en 1987. Esto simbolizó de alguna u otra manera el fin de la Guerra Fría, sumado a lo anterior que habíamos mencionado con lo referido al muro de Berlín. ¿A qué nos referimos con Glasnost y Perestroika? Nos referimos a medidas políticas y a medidas económicas que toma Mikhail Gorbachev, que adopta e implementa Mikhail Gorbachev para intervenir en todo lo que es la política económica, social y política de la Unión Soviética. Para 1980 la Unión Soviética atravesaba diferentes crisis económicas, sociales y políticas por no haber apostado a la modernización, por no haber apostado a un sistema económico estratégico, por haberse quedado en las bases de una política que empezaba a quedar obsoleta con las demandas de la época. Por lo que la gestión económica tuvo que tener un cambio radical y un cambio trascendental. Mikhail Gorbachev se basó fundamentalmente en empezar a volver a construir las relaciones con Occidente, con Estados Unidos, para poder generar acuerdos económicos y establecer estos dos tipos de política. La perestroika, que iba a generar una modificación en la estructura económica, una reestructuración, una modernización de sus estructuras económicas, y el Glasnost, que iba a permitir un aperturismo en términos políticos, permitir otros partidos políticos, permitir otras relaciones con la prensa, otras relaciones con la comunicación institucional. Esto obviamente también tuvo un impacto en lo que fue la caída del muro de Berlín y finalmente tuvo un impacto en lo que fue la finalización de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas como uno de los ejes políticos más importantes de este siglo. Y con la caída de la Unión Soviética se da fin al periodo de la Guerra Fría y se da inicio al periodo que vamos a ver a continuación. Seguimos con el siguiente subtítulo, la entrada al siglo XXI. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar dos conceptos fundamentales que van a ir guiando todo lo que vamos a ver en el texto. En primera instancia tenemos el multilateralismo y la globalización. El multilateralismo hace relación a el fin de una política antigua en la que las decisiones las podían tomar los países de manera individual y los países de manera individual podían generar sus recursos, podían mantener su política y podían generar su desarrollo, por la implantación, por el surgimiento de una nueva política relacionada con acuerdos entre diferentes países, diferentes organismos, diferentes instituciones que ya no tienen una mirada solamente local, sino una mirada global. Van a empezar a definir la política, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo se debe hacer, por qué periodo se debe hacer y con qué fundamento se debe hacer. El multilateralismo va a hacer referencia a países tomando decisiones en conjunto para llevar a cabo una política. Y la globalización, que va a ocupar todo el texto de la segunda parte del texto de Federico de Agresti, habla de este nuevo mundo atravesado por las tecnologías, atravesado por una manera de producir, por una manera de ver a la sociedad, en la que todo parece que sucede al mismo tiempo, donde no hay una distinción de las fronteras, donde los problemas comunes no se pueden resolver fronteras adentro, sino que uno tiene que estar permanentemente en contacto con lo que sucede con el exterior, con los otros países, con las otras políticas y de esta manera ir estructurando las propias realidades políticas, sociales y económicas. Seguimos ahora con los sucesos importantes que marcaron esta época de multilateralismo y globalización. En primera instancia tenemos a los conflictos posteriores a la Guerra Fría, cuando se creía que el fin, la caída de la Unión Soviética iba a finalizar la tensión entre los países de una inminente guerra. Esto fue todo lo contrario. Inmediatamente después de la Guerra Fría, en los años 90, en la entrada de los años 90, se dio la Guerra del Golfo Pérsico y la Guerra de los Balcanes. La Guerra del Golfo Pérsico inicia en agosto de 1990 y finaliza en febrero de 1991 y fueron las Naciones Unidas las que autorizaron a los Estados Unidos a realizar una acción militar con el fin de desalojar a Irak del estado de Kuwait. La rápida resolución de este conflicto, estamos hablando de menos de un año, simbolizó algo que iba a marcar la época: el fuerte poderío armamentístico, económico, militar que tenían los Estados Unidos y el apoyo internacional que tenía los Estados Unidos a la hora de resolver los conflictos, a la hora de ir en busca de aquellos intereses que querían perseguir ellos como nación.
Seguimos con la guerra de los Balcanes. La guerra de los Balcanes terminó con la disolución de la República Socialista de Yugoslavia. En este conflicto, las fuerzas serbo-bonistas toman Yugoslavia y asesinan a 8.000 musulmanes. Fue una guerra civil muy sangrienta que terminó y finalizó con la disolución de varios países de toda la región de Yugoslavia, donde recién tuvo su cierre con la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que también surgió luego de la Segunda Guerra Mundial a fin de generar acuerdos entre las naciones, acuerdos diplomáticos que eviten el conflicto bélico, pero que sin embargo, después de un par de años, volvieron a surgir tensiones en esas regiones que a día de hoy presentan repercusiones y que siguen generando conflictos. En segunda instancia vamos a tener el ascenso de las potencias emergentes, China, la India y Japón, que desde 1980 en adelante iban a tener una expansión económica sin precedentes en la historia y que iban a posicionar a toda esta región, principalmente a China, como habíamos visto anteriormente, una de las principales regiones económicas, potencias económicas del mundo. Como tercer apartado vamos a ver el neoliberalismo en América Latina. América Latina volvía de un proceso donde la mayoría de los países de su región habían afrontado dictaduras militares financiadas por lo general por los Estados Unidos, que quebrantaron su estructura social, su estructura económica y su estructura política. Estas naciones encontraron en los años 80, saliendo de esas dictaduras y entrando de nuevo a los procesos democráticos, muchas dificultades a la hora de poder concretar sus proyectos sociales, sus proyectos políticos, sus proyectos de nación. Por eso, para principios de 1990, empieza a regir en toda América Latina y en diferentes países del mundo también el llamado Consenso de Washington. El Consenso de Washington fue realizado por el economista John Williamson entre 1989 y 1990 y establecía el lineamiento de políticas que debía seguir obligatoriamente todos los países de América Latina y del mundo para poder afrontar estas crisis. Durante todos los años 90, estos países se vieron bajo la influencia directa de las políticas neoliberales. ¿A qué nos referimos con políticas neoliberales? A políticas que dejen de lado los estados de bienestar, la seguridad social, el poder generar desarrollo en la industria, crecimiento económico, para generar una política basada en los intereses especulativos y financieros. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de invertir en las acciones, invertir en generar préstamos con intereses, etcétera, etcétera. Políticas que no generaban el desarrollo de la economía práctica, de la economía que apuntaba al consumo, sino que generaba el desarrollo de unos pocos que tengan el control de los recursos financieros. Esta política, al principio en estos países, generó un crecimiento espontáneo, pero pronto se iba a notar cómo este crecimiento iba a contrarrestarse con el surgimiento de niveles de pobreza que nunca antes se habían encontrado dentro de estas regiones. Seguimos a continuación con las crisis financieras que sucedieron luego del sistema establecido por el neoliberalismo. En primera instancia encontramos al inicio de los años 2000 en todos los países de Latinoamérica crisis financieras, crisis económicas, donde el sistema neoliberal empieza a generar quiebres, donde la especulación que se genera, donde no hay una inversión en la industria, en la construcción, en la sociedad, todo se especula, todo tiene que ver con los intereses, con la plata que dejan los intereses, todo eso empieza a tener dificultades, empieza a generar carencias en un montón de sectores, carencias en un montón de aspectos políticos fundamentales y devienen en diferentes crisis. Pero no solo Latinoamérica iba a tener crisis económicas, el mundo también, aquellos países que habían adoptado las políticas del Consenso de Washington, las políticas neoliberales, también iban a tener diferentes conflictos económicos en estos inicios de los años 2000. Otra cosa que iba a suceder es la crisis de las .com, cuando todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico en Internet, que para esos años generaba con una mínima inversión grandes crecimientos económicos, tuvieron, como había dicho anteriormente, esta ruptura, este conflicto económico que generó la pérdida de valor de todo lo que tenga que ver con el mundo de la Internet, las páginas web y la tecnología derivada en ellas. Esta crisis, que inició en 1999 y perduró durante unos años, generó una desconfianza en los mercados, desconfianza a la hora de apostar en todo lo que tenga que ver con la innovación en las redes, en Internet, que peligraron muchísimo la continuidad
de este sistema económico y este sistema de tecnologías de comunicación. Finalmente, este hecho, esta crisis, se va a profundizar muchísimo en 2001 con los atentados del 11 de septiembre, los atentados a las Torres Gemelas, que van a simbolizar también un antes y un después en la historia mundial, que ahora vamos a ver más adelante. Y por último, en este segmento, en este apartado, vamos a encontrar lo que es la revolución tecnológica de la comunicación que se vivió durante los años 90. En el mejor periodo de la inversión en tecnologías de la comunicación antes de la crisis, se innovó de una manera sin precedentes, se invirtió grandes cantidades de dinero para que se desarrolle esta industria, y todo lo relacionado con la tecnología, todo lo relacionado con la comunicación, modificó fuertemente las estructuras económicas que luego de la crisis de 2001, luego de esos atentados, iba a tener su nuevo estallido e iba finalmente a conocerse en la actualidad con esta masiva revolución tecnológica que atravesamos, de la comunicación, de estar en contacto permanente con distintos sectores de la sociedad, además de tener tecnologías que modifican el transporte, que modifican la alimentación, que modifican la cultura, que modifican el pensamiento y que modifican muchísimas de las estructuras sociales que conocemos y entendemos dentro del mundo actual. Seguimos con el siguiente subtítulo, que va del año 2001 hasta la crisis financiera de 2007. El 11 de septiembre de 2001 se dan los atentados en una de las principales ciudades de los Estados Unidos, Nueva York y Washington, en una de las principales entidades económicas y militares de este país. Son secuestradas aviones comerciales de los aeropuertos de Estados Unidos y estrelladas, una en las Torres Gemelas de Nueva York, el World Trade Center, y otras en el Pentágono de Washington, uno de los sitios de inteligencia y de poderío militar más importante para los Estados Unidos. En ese momento se empezó a hablar en el mundo de Al-Qaeda, esta red militar y terrorista organizada por Osama Bin Laden, que para este sector, para Al-Qaeda, Estados Unidos sea uno de los principales enemigos del mundo, y por este motivo una de las formas que tuvo esta red terrorista de combatirlo, de generar repercusión a nivel internacional, fueron a través de los atentados terroristas para infringir miedo, para infringir preocupación. Como habíamos dicho anteriormente, en esos momentos la figura de Osama Bin Laden y del grupo Al-Qaeda tenía repercusión en todo el mundo. Estados Unidos empezaba a tener serias dificultades en sus relaciones internacionales y era cuestionado por las medidas militares que tomaba para defenderse de este grupo terrorista. La crisis de 2007 tiene una relación con lo sucedido en ese ataque terrorista, debido a que la política económica de los Estados Unidos fue fuertemente golpeada. Sin embargo, a principios de 2007, Estados Unidos volvía a tener un gran crecimiento económico, volvía a tener un desarrollo sólido en su moneda y en su economía, pero que nuevamente se basaba en la especulación, en los intereses bancarios, en los intereses financieros, por lo que se podía considerar una especie de expansión ficticia que no era demasiado sólida, y esta expansión, que no era constante y que no era sólida, finalizó en la crisis económica de 2007, donde las tasas de interés se desplomaron, donde la economía de los Estados Unidos fue fuertemente golpeada, sus acciones, sus intereses, su poderío financiero fue fuertemente golpeada, y con ello todos los países del mundo que dependen de sus relaciones económicas y de sus relaciones políticas. Vamos ahora al último subtítulo del 2008, al deshielo entre Cuba y Estados Unidos y el Brexit. En este periodo se va a hablar de que se está atravesando una guerra mundial permanente, donde diferentes conflictos económicos, políticos y sociales van a determinar diferentes conflictos que a lo mejor no se van a llevar a cabo en enfrentamientos armados, pero que sí van a generar la división de países, la decisión de países de alejarse de los bloques comerciales, de la planificación regional. Va a ser un momento signado ya no por el multilateralismo que organizaba la economía a raíz de grandes acuerdos en diferentes países, sino que se va a hablar del unilateralismo, que ahora las decisiones las van a tomar de manera individual los países para poder hacer frente a la crisis, para poder hacer frente a las distintas complicaciones que van a surgir en sus economías, en su política y en su sociedad. Vamos a arrancar nombrando los sucesos importantes de este apartado. Vamos a arrancar de la crisis económica de 2008 al Brexit de 2016. Luego de la crisis de 2007, que habíamos analizado anteriormente, la economía mundial
no ha vuelto a tener ese grado de crecimiento masivo, ese grado de crecimiento preponderante que había tenido hasta ese momento. Poco a poco se fue recuperando la economía, se fue recuperando el interés, pero empezaron a haber actores en distintos lugares. Estábamos hablando en su momento de China, de Japón y demás. Diferentes actores políticos y económicos que van modificando las estructuras económicas de sus países y también del mundo. Por ese motivo, esas tasas de crecimiento no se volvieron a experimentar en el mundo. La economía en estos años empieza a modificarse drásticamente y el orden que habíamos mencionado anteriormente empieza a modificarse. El orden de multilateralismo a unilateralismo empieza a consolidarse en esta época. En este proceso donde la economía mundial se va modificando, aparece la imagen del unilateralismo de los países tomando las decisiones por su propia cuenta en lo sucedido en 2016 con el Brexit. El Brexit simboliza a grandes rasgos la intención de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea. ¿Cuál fue uno de los motivos principales de Gran Bretaña para salir de la Unión Europea? Tiene que ver por cuestiones económicas y cuestiones políticas. Gran Bretaña, al pertenecer a la Unión Europea, debe responder a los convenios que se generan entre los países, debe financiar también con sus impuestos la estructura económica que necesita esta institución y debe aceptar también que todos los ciudadanos europeos circulen libremente por todos los países de Gran Bretaña y del Reino Unido. Y esto genera que se cree un descontento a la hora de llevar a cabo la política social, la política económica, la política orientada a lo que es el turismo, etcétera, etcétera. Por este motivo, para un gran sector de la sociedad, para un gran sector de la política, era necesario que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, que se aleje de este organismo. Y en el Brexit justamente se sientan las bases de esto, de la separación definitiva con la Unión Europea, que Gran Bretaña pueda ser su propia región y pueda tener su propia política económica, su propia política social, su propia política de turismo, su propia moneda, la mantenga y no tenga que depender de qué sucede con los intereses de los otros países que están dentro de este bloque económico. Seguimos con el siguiente apartado que va de la primavera árabe al Estado Islámico y el acuerdo nuclear con Irán. La primavera árabe hace referencia a diferentes revueltas populares que se dieron a partir de 2010 en adelante en diferentes regiones árabes. Túnez fue uno de los primeros países en encabezar estas revueltas sociales dentro de toda esta región y después Egipto, Libia, Argelia, entre otros países. Estas revueltas sociales tienen que ver con revueltas producto de las tecnologías de la comunicación en las que la sociedad accede a internet, a redes sociales y empieza a manifestar su descontento con ciertos regímenes autoritarios en la región y ciertas políticas que no respetan las libertades individuales, las decisiones particulares de la sociedad. Túnez fue uno de los países donde tuvo diferentes avances y diferentes cambios políticos a raíz de esta revolución a través de las tecnologías de la comunicación, pero el resto de los países sufrieron un efecto contrario, se generó una contrarrevolución a favor de esos regímenes políticos autoritarios donde no hay libertades civiles, donde hay una estructura social sólida y definida que debe ser respetada y no puede ser dejada de lado. Esa estructura social se identifica detrás del llamado Estado Islámico. El Estado Islámico impone su voluntad en estos diferentes países de Arabia con el objetivo de controlar a la sociedad, restringir las libertades individuales y establecer cómo debe ser la política y cómo deben ser respetadas las cuestiones ligadas al orden social, al orden religioso, al orden militar, al orden educativo, etcétera, etcétera. En 2014 en Irak se impuso el califato. Cuando hablamos de califato nos referimos a un estado impuesto por la fuerza en el que el líder en cuestión de esa imposición impone las bases sociales de la religión con toda su estructura y con todo su control establecido a toda la comunidad sin espacio a ningún cuestionamiento, sin espacio a ninguna diferencia de pensamiento o de idea dentro de esos estados. A raíz de estos estados islámicos surgen nuevamente grupos terroristas en toda la región y uno de los principales es el grupo terrorista del ISIS, que tiene una mayor planificación, una mayor integridad comparado con su antecesor Al-Qaeda, que ya para esos años se encontraba disuelto. Este grupo, ISIS, genera ataques planificados, estratégicos, meticulosamente, muy silenciosos en diferentes regiones, en diferentes lugares y con diferentes objetivos políticos. A raíz de estas organizaciones fuertemente armadas es que se da el acuerdo nuclear con el país Irán.
Irán, junto con Estados Unidos, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y China, firmaron durante el gobierno de Barack Obama un acuerdo para limitar en toda la región de Irán la fabricación de armas nucleares y se limite el ingreso de uranio, que es uno de los componentes principales de este tipo de armas, además de que se supervisen las diferentes instalaciones relacionadas con las armas que tenga este país. En contrarrestación, estos países que firmaron el acuerdo y que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le han permitido a Irán que tenga posibilidades económicas, posibilidades financieras que para ese momento estaban prohibidas a raíz de lo que había sucedido en 1979 con la Revolución Islámica, donde se había impuesto por la fuerza nuevamente este tipo de Estado que hoy en la actualidad también genera controversias y problemáticas dentro de su sociedad. Y finalmente tenemos el apartado de la crisis de Ucrania al deshielo del Caribe. Ucrania es un país que desde la disolución de la Unión Soviética no tiene un bloque específico al cual unirse. No se unió al bloque de la Federación Rusa y tampoco se unió al bloque de la Unión Europea. Sin embargo, este último bloque, los europeos, han generado un fuerte interés en que Ucrania pase a ser parte de esta región. Y esto obviamente generó conflictos con el país más cercano a Ucrania, que es Rusia. Rusia en la actualidad es una de las grandes potencias económicas, militares y políticas del mundo. Al momento de haberse hecho este texto, no se había realizado la invasión de Rusia a Ucrania, que sucedió recientemente. Sin embargo, en el texto se documenta las tensiones que se estaban generando en estos países, porque obviamente Rusia, por una cuestión económica, por una cuestión estratégica, de geopolítica. Cuando hablamos de geopolítica nos referimos a las posiciones geográficas que generan mejores recursos y mejores estrategias políticas en las naciones. Por ese tipo de cuestiones había ejercido demasiada presión en este país, en Ucrania, para que se termine uniendo a su país. Hoy en la actualidad tenemos una guerra abierta entre Rusia y Ucrania con el objetivo de generar finalmente el hecho de que Ucrania se una a la Federación Rusa. Y para finalizar tenemos el deshielo del Caribe. ¿Por qué hablamos del deshielo del Caribe? El deshielo quiere decir que se terminó de congelar, se terminó de enfriar esa relación política, económica que existía hace muchísimos años en la isla de Cuba, que se generó a raíz de la Revolución Cubana y que en el gobierno de Raúl Castro y Barack Obama, Estados Unidos y Cuba respectivamente, se terminó de solventar esta finalización de este bloque y embargo comercial y económico que se estaba generando sobre la isla. Esto simboliza un hecho trascendental porque habla de las relaciones diplomáticas, de la buena fe, de las buenas intenciones de diferentes sectores del mundo, de diferentes países, a querer comercializar y a querer tener relaciones más allá de los enfrentamientos armados. Por eso hay un paralelismo, lo que sucede en Rusia y Ucrania y lo que sucede en Cuba y Estados Unidos, lo que está sucediendo actualmente y lo que sucedió a raíz de la resolución de finalizar con el bloque y el embargo económico. Y con esto finalizamos con la primera parte del texto de Federico y Agresti, Sociedad y Estado en el mundo actual. Un texto que, como vimos anteriormente, trata de narrar punto por punto todo lo que fue sucediendo en el mundo a lo largo de estos años, todas las dificultades que atravesaron, todas las problemáticas y las controversias que se atravesaron en estos años. Espero haberte dado una mano con este texto y cualquier cosa podés mandarnos un mensaje o consultarnos en los pasillos o en la mesa del FEB. Saludos y éxitos.